Comares Balcón de la Asarquía y Casa Atenea patrocinan este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV. Ya se nota, ¿verdad? Ya se nota ese calor del verano, que por fin ya llegó y que, bueno, hay que disfrutar de este tiempo. Y eso sí, también disfrutar de la programación de PTV, como cada tarde aquí estamos en riguroso directo a las 6 de la tarde con el magazine Málaga TV, que hoy vamos además a comenzar con el espacio musical. Y nos visita uno de esos artistas pues que especialmente se le quiere, ¿no?, en esta casa, en esta cadena. Toba Gutiérrez, un malagueño que lleva ya unos años en esto de la música, componiendo letra y música a sus canciones. Y bueno, pues esta tarde nos va a acompañar durante la primera parte del programa. La primera canción que nos va a cantar en directo se titula Una historia real. Muchas gracias, dice así. Me he mojado en no sé cuántos cuerpos, me he inventado que eso era el amor, y he pensado que tal vez el primero, después de todo, ha sido el tuyo. Y he visto que siempre es mejor ocultar este oscuro pasado, maniatar las huellas que he pisado y ahogar por siempre el dolor. Tu mente inquebrantable, tan fuerte como el arte que siento por el hambre que en mí supiste ver y que yo te entregué. A pesar de todo, no tengo la culpa de ponerle fe. Inventado entre cada costilla, desnudando mi alma en canal. La historia, tantas veces prometida, nunca encontró buen final. Hemos visto los campos tan verdes, un halcón que el cielo nos nubló, derrochado la paz de cuando vuelves y la angustia de quien la perdió. Tu casa está vacía, no hace falta que lo digas, me lo dice el retrato que te dibujé y que yo te entregué. Ves tan restringida la imagen del mundo que pongo a tus pies. Me muero por besarte, sacar el clavo que arde, eternizar este viaje con un rato de piel y nos vuelva a llover entre Viena, Praga y Budapest. Tal vez debiera odiarte, acusarte de fría y tú de las manías que detestas de mí. Faltó descubrir cómo en ese vaso la gota que colma se echa a regir. Me muero por besarte, sacar el clavo que arde, eternizar este viaje con un rato de piel y nos vuelva a llover entre Viena, Praga y Budapest. Nos vuelva a llover. Toba Gutiérrez, muchas gracias por venir al programa una vez más. Muy buenas tardes.
Y oye, qué bien suena esta canción, ¿eh? Una historia que acabó, pero era una historia real. Sí, claro, muchas de las cosas de cuento son reales. Siempre se magnifican muchas historias para que tengan esa fuerza y esa intensidad para poder transmitirla al público. Pero sí, tienen toda una parte de realidad, por supuesto. Oye, nosotros conocemos desde hace ya bastantes años, ¿no? Y hemos visto la evolución que has tenido como artista, pero el que a lo mejor te haya descubierto esta misma tarde viendo el programa, que yo creo que son pocos los malagueños que no conocen ya a Toba, pero ¿cómo explicarías que un joven se interese tanto por la música y además en lugar de llevar a lo mejor un repertorio de temas conocidos, que quizás es lo más sencillo, ¿no? Para llegar al público, para un concierto, que tú digas, no, yo quiero tener mi propio repertorio y me pongo a escribir mis letras, mis músicas? ¿Cómo arranca ese Toba Gutiérrez hace años en esta apuesta tan personal, además? Pues una cuestión de necesidad, o sea, de querer expresar cosas que llevan muchos años escribiendo o labrando, o digamos una inquietud artística que no sabe muy bien por dónde va a tirar y al final canaliza en la música, como me pasó en la adolescencia, en este caso. Siempre me ha gustado dibujar, me ha gustado crear cosas, y en este caso pues ha sido con la música, que ha sido lo que más he fomentado, y me he dado cuenta que ha sido la forma de expresión de la manera que quiero hacerlo siempre, ¿no? Expresar todo lo que siento. Y es una cuestión de necesidad, ya te digo. Por eso me gusta hacer, hago versiones, obviamente, que hay muchas canciones que me gustan, pero sobre todo los conciertos están compuestos, el 90% del concierto son canciones propias, porque creo que es lo que sé expresar mejor y lo que más va a llegar a la gente. Sé que es mucho más difícil llegar así al público, pero bueno, vayamos sembrando granitos de arena, claro. y quién sabe. Bueno, de todas formas tú ya tienes un público que ya se saben tus canciones, sí. Y que en los conciertos, pues oye, repiten, ¿no? Esas letras. Sí, la verdad que lo agradezco que mucho. Eso tiene que ser como artista muy gratificante. Es muy ¿no? bonito, sobre todo siendo un artista anónimo, ¿no? Siendo alguien que no conoce el gran público ni sale en los medios. Bueno, los medios a nivel nacional, obviamente. Sí. Gracias por invitarme, estoy aquí, como siempre. Encantado. Pero bueno, no sé, poquito a poco, es verdad que sí hay más gente que se va sumando a través de redes sociales. Es muy importante darle cabida a las redes sociales y no abandonarlas y no dejarla como una herramienta secundaria, sino como algo que está a la orden del día, ¿no? ¿Te han ayudado mucho las redes sociales, sí, en contactar con gente a lo mejor que no son de Málaga, pero que ya siguen tu música, ¿no? A través de Instagram, por ejemplo. Estuve tocando en Madrid, por ejemplo, y fue gente a ver el concierto que no conocía de nada. Eso fue gracias a las redes sociales, a colgar vídeos de 1 minuto que hacen que la gente se interese por el resto de repertorio sin conocerlo, porque tienen esa curiosidad por conocerlo. Y eso es muy grande cuando no eres nadie conocido, que se interesen por ello. Toba, también te estás moviendo por Córdoba, ¿no? En esa provincia parece que gusta también la música de Toba Gutiérrez. Sí, hace como 3 años que empecé a tocar allí, y unos 4 años así que conozco a la persona que me lleva allí a algunos conciertos. Y, digamos, mi manager de allí, de esa zona, sí. Manolo, un abrazo desde aquí, si me escuchas. Queda saludado, Manolo, ¿eh? Manolo Rabasco, un crack, muy buena gente. Y bueno, sí, desde hace 3 años tocamos allí, y ahora este verano pues se presentan algunas cositas que para verano pues siempre hay posibilidad de tocar por allí, por toda la provincia. Ya sea en Lucena, ya sea en Nájar o en Córdoba capital. Y bueno, eso es lo que tenemos de momento, y ahora va a empezar la temporada de buscar cosas, tanto para este verano como para ya nueva temporada a partir de septiembre o así. Y queda mucho, así que ya vendrás un poquito antes, pero en diciembre concierto especial con nuevas canciones, más el repertorio pues de los temas de siempre de Toba Gutiérrez en la Caja Blanca, aquí en Málaga, ¿no? Sí, el 14 de diciembre, de la mano de Nadir Audiovisuales, vamos a organizar un concierto. Que bueno, ya diré cómo conseguir las entradas y demás, que estarán, vaya, yo daré bastante por saco, como se suele decir, para que todo el mundo se entere. Te tendremos aquí, seguro. Vale, pues encantado de venir y que estáis invitados también a venir, por supuesto. Y bueno, eso es lo que, digamos, la fecha cerrada más próxima que tengo, 14 de diciembre, viernes, y ya, bueno, ya hablaré de ello en su momento. Y tengo preparado algo especial para ese día, porque va a ser un concierto a lo grande y quiero ir con banda, que ya lo he hecho en varias ocasiones y creo que es bonito y el público lo agradece, hacer cosas diferentes. Pues Toba, seguimos en contacto, que tengas muy buen verano. En redes sociales, para el que quiera saber más de Toba Gutiérrez, ¿cómo te localizamos? Pues como Toba Gutiérrez en todas las redes sociales, Toba Cantautor en Facebook y en tanto YouTube como Instagram, Toba Gutiérrez. Así que bueno, ahí diré algunas sorpresitas que vienen de colaboraciones y cosas interesantes también. Así que bueno, muchas gracias por invitarme. A ti, Toba, muchas gracias. Disfrutábamos antes con la canción Una historia real, y ahora el segundo tema se llama... El segundo tema se llama Vengo. Vengo. Bueno, pues tú ya sabes que aquí puedes venir cuantas veces quieras. Muchas gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Dice así. Vengo a dibujarte una sonrisa, pelearme con la brisa, rescatarte donde quiera.
Vengo como un gallo de pelea que hasta el cuello contonea a enseñarte mi manera. Vengo a dibujarte una sonrisa, pelearme con la brisa, rescatarte donde quiera. Vengo como un gallo de pelea que hasta el cuello contonea a enseñarte mi manera. Y antes que te vuelvas loca y que asumas la derrota, ven a contarle a mi boca cuántas veces se equivoca y llévate la parte alegre de mi corazón. Tú ven conmigo, vengo a dibujarte una sonrisa, pelearme con la brisa, rescatarte donde quiera. Vengo como un gallo de pelea que hasta el cuello contonea a enseñarte mi manera. Y una vida por delante y una vida marinera, boteando el horizonte, surcando mare y arena, y llévate la parte salvadora de mi amor. Ven conmigo, vengo a dibujarte una sonrisa, pelearme con la brisa, rescatarte donde quiera. Vengo como un gallo de pelea que hasta el cuello contonea a enseñarte mi manera. Imagina ser más fuerte, no sentir el frío, y en medio de este lío, como dice, pa pam pa pam pa pam ta tam ta tam ta tam ta tam ta tam tam tarara ta tam ta tam ta tam pam pa pam pam ta tam ta tam tam tarara ta tarara. Vengo a dibujarte una sonrisa, pelearme con la brisa, rescatarte donde quiera. Vengo como un gallo de pelea que hasta el cuello contonea a enseñarte mi manera. Muchas gracias. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Una vez más estamos con Iván Castro, nuestro buen amigo y piloto e investigador de lo paranormal. Hoy has titulado el capítulo que nos vas a ofrecer como Kamikazes. Ataque Banzai en la mente de los kamikazes. Exactamente. Podría sonar muy paranormal el hecho de que una persona decida suicidarse matando a otra persona. Pero, sin embargo, hay que viajar al centro de la mente de estos famosos kamikazes, aquellos pilotos pues, que daban su vida matando al enemigo, sobre todo pues, en honor a lo que era lo más grande para ellos, que era pues, el emperador del Imperio de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Hirohito. Y bueno, hay que entender por qué lo hacían. Y vamos a explicar esta tarde, vamos a tratar de viajar hacia el interior de sus mentes, ¿no? Por supuesto, los kamikazes eran jóvenes pilotos que estaban en época de estudios, en época universitaria, llegaban al servicio militar, se alistaban, etc. Llegó la Segunda Guerra Mundial y al principio no había necesidad de que nadie se inmolase matando. Sí es cierto que hay otra cultura en Japón, otra forma de entender el honor, etc. Pero llegó la guerra a una fase en la que no había fuerzas suficientes y el mayor arma que se podría aplicar contra el enemigo era el morir matando. Era el morir o matar al enemigo sin miedo de morir tú. Con lo cual era un arma, sobre todo psicológicamente, muy eficaz, porque es una de las cosas contra las que no te puedes defender. Un terrorista que estampa un avión contra las Torres Gemelas muere matando, es un kamikaze. Contra eso no te puedes defender, porque él lo va a conseguir igual, ¿no? Es un poco lo que queremos explicar esta tarde. La verdad es que es una de las historias más inquietantes que nos deja la Segunda Guerra Mundial y cuando decimos Banzai, Banzai era el grito de guerra
cuando las fuerzas japonesas en tierra atacaban a los aliados, pero las atacaban con bayonetas en la mano, con sables, etcétera, y mientras los aliados les disparaban, o sea, era una muerte segura. Ellos iban con armas más rudimentarias a una muerte segura y el grito de guerra era Banzai. No se aplicaría perfectamente a los kamikazes, a los pilotos voladores, pero sí es cierto que al final el grito Banzai fue prácticamente obra de las fuerzas terrestres, pero también de las fuerzas militares aéreas. Ellos manejaban unos cazas de combate que se llamaban los cazas ceros, los ceros japoneses, que mundialmente ya son conocidos por las películas y todo. El término kamikaze es viento divino. ¿De dónde viene ese significado? Es curioso porque en 2 años, a lo largo de la historia de Japón, en 1273 y 1279, Japón sufrió 2 tornados y tifones muy fuertes y precisamente coincidían esas situaciones climatológicas con el intento de invasión por parte de los mongoles. Y gracias a esas condiciones meteorológicas los mongoles nunca pudieron llegar a invadir Japón, sobre todo de la mano de Kublai Khan, que era uno de los líderes mongoles conocidos de aquella época. Ese viento divino lo salvó y por eso se le llama hoy en día, es el significado realmente de la palabra kamikaze. Los kamikazes son los samuráis, esos guerreros japoneses del siglo XX, se les conoce de esa manera, y el único fin era sacrificar la vida de ellos en honor a su emperador y alcanzaban lo que se llamaba en japonés Yushi Reisho, que era eso, propiamente dicho, sacrificar tu vida en honor al más grande, en honor al emperador japonés. Como bien dije antes, las tropas empezaban a escasear, etcétera, y se empieza a meter en las filas de los japoneses a todo tipo de personas que puedan pilotar un avión y que puedan estrellarse contra el enemigo. Lo único que no dejaban que se alistara eran los primogénitos de las familias. ¿Por qué? Porque eran los encargados de mantener las familias, de sacar las familias adelante, etcétera, pero los primogénitos que tenían hermanos más pequeños, todos esos, se alistaban. Llegó a tal punto la escasez de pilotos que todos los que rechazaron al principio en la Escuela Militar de Aviación pudieron alistarse y entraban a formar parte de estos escuadrones aéreos. ¿Por qué sabemos tanto? Porque resulta que hace muy poquito, en 2014, se descubre una colección de cartas que la UNESCO quiere proteger como patrimonio de la humanidad. ¿Qué son esas cartas? Eso es una colección de cartas que escribían los kamikazes antes de inmolarse a sus familias. ¿Y quién las guarda? Un kamikaze mayor. En el 2014 tenía 89 años, no he logrado seguirle la pista hasta 2018, probablemente haya fallecido ya. Se llamaba Tadamasa Ichatsu y este hombre era kamikaze en su día y cuando él fue a hacer un ataque especial, como ellos le llamaban, cuando volaba hacia su objetivo se le paró el motor, tuvo que amerizar en el océano, estuvo varios días a la deriva, lo recogió un buque japonés y se dirigió a Japón con él a bordo. No logró su objetivo de inmolarse, cuando llegó a la base meses después, etcétera, se volvió a preparar para otro ataque, etcétera, acabó la guerra y él nunca tuvo la oportunidad de morir matando. Este hombre, por supuesto, ha vivido con todo el deshonor del mundo, como él cree, no ha conseguido un kamikaze, pues no podía sobrevivir, ¿no? Pero gracias a él sí tenemos esa colección de cartas que la UNESCO quiere proteger. Él intentó inmolarse cuando tenía 19 años, en 1945. Oye, y esas cartas a este kamikaze frustrado, podemos decir, ¿cómo le llegaban? ¿Los propios kamikazes se las enviaban las familias, a él? Él empezó a hablar con las familias y a base de contacto con las familias le fueron reenviando esas cartas para que hiciera la mayor colección de cartas de kamikazes del mundo entero. Él las posee, se las ha ofrecido a la UNESCO y a Japón para que sean reconocidas pues, a nivel mundial y que sea patrimonio de la humanidad, ¿no? Hay mucha gente que evidentemente esto no lo defiende ni lo comparte. Yo estaba pensando precisamente porque, eso. Bueno, puede hacer apología de cosas muy peligrosas. Exactamente, pero sí es cierto que en Japón hoy en día, a día de hoy, la sociedad todavía los defiende mucho porque ellos piensan
que Japón no fue el culpable de proceder al primer ataque en Pearl Harbor. De hecho, podríamos hablar largo y tendido de Pearl Harbor. En el tema de Pearl Harbor se podría meter otro tema muy interesante, el mundo de los Illuminati, etc. Y todas las pruebas indican que aquello fue un ataque bastante preparado e ideado, como fue el propio 11 de septiembre en Nueva York. De hecho, la mayoría de la flota importante de Pearl Harbor salió la noche anterior del puerto sin saber por qué. Los principales barcos no estaban allí. Hundieron, digamos, que la flota vieja, la que los americanos prácticamente tenían en desuso. Pero es cierto que hubo muchas víctimas mortales, ¿no? Eso sería otro tema muy largo que otro día podremos comentar. Lo cierto es que Tadamasa pues, guardó todas estas cartas e incluso hace pocos años, antes de que se surgiera estas noticias, etc., él pensó en suicidarse y todo, porque él no quería vivir con este deshonor. Sabemos que los kamikazes obedían las órdenes ciegamente, pero es cierto que nadie los empujaba a suicidarse. No era una orden directa de sus mandos. Era una acción voluntaria. Pedían voluntarios, todos, porque era un deshonor no presentarse voluntario. Es cierto que les lavaban un poco el cerebro desde pequeños, pero nadie iba obligado. Mucha gente me dice que tenían mucho más honor los militares soviéticos, los pilotos soviéticos, que realizaban un ataque parecido que se llamaba el ataque Tarán. Es diferente, ellos sí iban obligados. Los pilotos rusos, los soviéticos, iban obligados a irse contra el enemigo, a chocar contra el enemigo, cuando no les quedaba armas a bordo ni combustible para volver a la base. Y ellos se suicidaban como arma. Con lo cual, para mí, me parece mucho más, entre comillas, honorífico lo que hacían los kamikazes que lo que hacían los rusos, que sí iban obligados, ¿vale? Hay que marcar un poco esa diferencia. Una de las cartas es de un piloto llamado Ryoji Uehara y dice textualmente: mañana alguien que cree en la democracia dejará para siempre este mundo. Puede que parezca un ser solitario, pero mi corazón está lleno de satisfacción. La Italia del fascismo y la Alemania nazi han sido derrotadas y han caído. El autoritarismo es como construir una casa con piedras rotas. Este hombre escribe esta carta y sale a su misión. ¿Qué pasa? Que tampoco consigue su misión porque tiene diversos problemas, etc. y al final logra sobrevivir. Otro importante es Yoshimi Yanai. Se suicidó con 23 años. Sobrevivió a su suicidio con 23 años. Escribió: padre, madre, me voy a matar ahora, voy a morir con una sonrisa. Yo no soy el hijo perfecto. Perdonadme por favor por ello. Yo me marché el primero y os estaré esperando. ¿Qué le pasa a Yanai? Es una historia muy curiosa porque Yanai, cuando está volando hacia su objetivo, lleva la radio puesta motivándose un poco con las palabras que escucha por la radio del emperador Hirohito, la radio del avión, y escucha el mensaje de la rendición del Imperio de Japón. En ese momento Japón se rinde a los americanos después de las 2 bombas nucleares que echan sobre su territorio, y él se da la vuelta y vuelve a la base y sobrevive pues, a su suicidio. Y es curioso también que dentro del impreso que tenían que rellenar los kamikazes había 3 casillas dentro de todo lo que rellenaban y tenían que rellenar una. Las 3 casillas ponían una: deseo unirme, tenían que marcar con una X solo una; otra: deseo apasionadamente unirme; y la otra decía: no deseo unirme. Muchos ponían deseo apasionadamente unirme y solo hubo uno que se llamaba Tezuka que tachó las 3 y puso voy a unirme. Ese impreso todavía se guarda hoy en día y era pues la pasión que tenían ellos por alcanzar esa grandeza de morir en nombre del emperador japonés. Y para ir terminando, es curioso que hoy en día existe todavía un museo del kamikaze en la región de Chiran, en Kagoshima. Es una base antigua militar, tienen cosas de los kamikazes, aviones, etc. Y hay una estatua muy especial que es de un kamikaze que voló para suicidarse contra un buque americano, y él metió un guante de béisbol en su avión, puro objeto americano, yankee de aquella época. Sí. Y cuando fue a estamparse contra el barco que alcanzó, en vez de decir Banzai, gritó Strike.
y consiguió su objetivo un poco irónicamente. Fue un guiño deportivo, ¿no? Bueno, como era una palabra muy americana en el béisbol, strike, pues era que voy a conseguir mi objetivo y así le doy a los americanos, cosa que les dolió bastante. Y existe una historia muy curiosa también, la del almirante Matome Ugaki. Matome, fíjate. Curioso el nombre, ¿no? Era el encargado del cuerpo de ataque especial, el máximo responsable de los kamikazes. Mandó a muchos pilotos a la muerte, pero él no murió pilotando, porque no era piloto. ¿Y cómo decidió morir? Antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, pidió un piloto voluntario, un kamikaze, se subió él con el kamikaze y se fue a inmolar contra un objetivo de los aliados y murió de aquella forma. Como te dije antes, en Japón hoy en día sobre todo se pregunta el por qué llegamos a esto, pero sí es cierto que mucha gente de la sociedad japonesa no entiende todavía por qué se les culpa a ellos del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando es cierto que existen muchas pruebas por las que a los Estados Unidos le convenía mucho comenzar una guerra, sobre todo en el Pacífico. Y fíjate, Iván, que decías que existe un museo del kamikaze. Exactamente, en la ciudad de Chiran, en Kagoshima, Japón. Muy curioso y dicen que muy fascinante de ver. Encuentras muchos objetos personales de los kamikazes, de los pilotos, etc. Y como curiosidad, Hitler creó un escuadrón de kamikazes también. Dio la orden de que se creara, se creó, estuvo operativo, pero nunca, cuando iba a empezar a funcionar en la Segunda Guerra Mundial, visto ya un poco que le superaba la guerra, como arma desesperada, canceló el proyecto en el último momento. El objetivo de los pilotos era pilotar aquellas bombas V1 que despegaban de Alemania y iban a caer a Londres, sobre todo, que las dirigieran los pilotos. La única mujer condecorada por Hitler con la Cruz de Hierro se llamaba Hannah Reis y fue la que le propuso al régimen nazi que valorara esta opción de arma destructiva. Bueno, nos dejan mal cuerpo hoy con esta historia. Cada día peor cuerpo y espero que la semana que viene peor todavía. Hombre, tampoco es eso. Pero muchas gracias, interesante, la verdad que interesante, Iván. Pero no me gusta a mí la figura esta del kamikaze. Creo que hay que entender mucho la cultura japonesa para intentar viajar y meterse y comprender en la mente de los kamikazes. Nosotros como cultura europea creo que nunca lo vamos a entender. No. Iván, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Diego. Hasta luego. Regresamos aquí a Plató después de ese espacio de enigmas e historias asombrosas con Iván Castro, hoy hablando de la figura del kamikaze. Y nosotros ahora vamos a saludar a nuestros siguientes colaboradores del programa. Están con nosotros ya aquí en el Coloquio Navega, en nuestro espacio de los martes, que lo echábamos de menos, llevábamos algunas semanas sin tenerlo, pues por cuestión de ajustes de contenidos del programa, pero hoy martes regresa a este espacio y vamos a saludar ya a nuestro abogado Diego Rubio. Diego, buenas tardes. Diego, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Nuestra bailarina, directora de cine, bueno, nuestra polifacética Marta Cora Castro. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Diego. Es un placer estar aquí de nuevo. Y nosotros, con la verdad, todo el equipo, la única mujer hoy. Fíjate. Fíjate, bueno. Qué lujo. Bueno, pues nosotros sí que es un lujo compartir este espacio contigo. Y nuestro creador audiovisual y youtuber más querido, Salvador Escalona. Bienvenido, Salvador. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a ir con una serie de temas que hemos preparado para este Coloquio Navegas, pero bueno, este pasado sábado se celebraba en toda España, ¿no? Sobre todo en las zonas del litoral, la festividad de San Juan, la noche de San Juan. Y hay que lamentar, la verdad, que no solo en Málaga, en otras ciudades también, el aspecto en el que amanecían o con el que amanecían algunas playas de nuestras costas españolas. Aquí en Málaga, desde luego, no ha sido menos y la imagen era muy lamentable, llena de plástico, de botellas. Es algo incomprensible porque, bueno, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la noche de San Juan, por supuesto, pero lo mismo que llevas a la playa en una bolsa, pues la botella, los vasos y todo lo que lleves, los cubitos de hielo, pues en la misma bolsa lo suyo es que te lo lleves y lo deposites en un contenedor o en una papelera. No es el caso, o por lo menos parece que son muy pocas las personas que lo hacen, y el aspecto en el que amanecen las playas pues deja mucho que desear. Pero esta tarde vamos a saludar al otro lado del teléfono a la presidenta de la Asociación de Vecinos del Palo, a nuestra amiga Mercedes Pires, porque esta asociación, que yo creo que una de las asociaciones de vecinos más activas de nuestra ciudad, que siempre están pues reivindicando, proponiendo iniciativas culturales, mejoras para el barrio, pues ellos han querido sumar un granito de arena en esa limpieza de las playas tras la noche de San Juan. Bueno, más que tras, ellos hicieron realmente una labor preventiva. Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes,
Diego. Muy buenas tardes. Yo decía que habéis hecho una labor preventiva porque al comienzo de la noche de San Juan, por la tarde, pues comenzasteis una campaña de reparto de bolsas, de concienciación, de poner papeleras de estas portátiles que os cedió creo que el IMASA. Cuéntame, ¿cómo surge esa iniciativa y qué resultado habéis obtenido? Bueno, nosotros, la verdad que llevamos años comentando lo mismo, cómo amanece la playa al día siguiente de la noche de San Juan, y decidimos pues que teníamos que hacer algo para cambiarlo, que ya no podíamos ser solo quejarnos, ¿no? Que pasar a la acción era el siguiente paso, y entonces le pedimos al distrito que nos diera unas bolsas y las cajas, y a Málaga como te quiero, que es un programa que tiene el ayuntamiento que es educativo, le pedimos las bolsas. Y lo que hicimos fue eso que estás viendo ahora, los carteles y ese que dice deja la playa limpia por favor, que yo creo que fue lo que más le llegó a la gente. Y repartimos bolsas toda la noche hasta cerca de las 2 de la mañana, que fue la hora que el último equipo que estuvo en la playa trabajando terminó de entregar bolsas. Y logramos que la playa estuviera limpia, Diego. Y de hecho las imágenes hablan, ¿no? También por sí solas, porque os vamos viendo, pues conforme va avanzando la tarde, vemos que todavía hay luz en esas fotos, pero conforme va avanzando la tarde-noche, pues vemos como la gente empieza a disfrutar de esa noche de San Juan, pero a la mañana siguiente vemos la playa pues bastante recogida para haber sido un evento en el que se congregan tantas personas, ¿no? Y tantas horas. Esto no ocurrió así en otras zonas de la ciudad. ¿Tú dirías que entonces lo que hace falta es concienciar, hacer una labor ahí muy insistente, muy perseverante? Totalmente. Porque mira, nosotros lo que hacíamos era recorrer la playa e ir hablando con la gente. Y le decíamos, mira, te dejamos una bolsita, por favor, recoge la basura. Si veíamos que había gente que tenía alrededor pues muchas botellas, muchas latas y demás, pues hablábamos con ellos específicamente y le decíamos que no la recogíamos nosotros, sino que le decíamos, por favor, mira, no te olvides, porque cuando te vayas, esto se lo lleva al mar. Entonces le explicábamos un poco lo que pasaba, y la gente terminaba incluso recogiéndola. Yo te digo que estas fotos son de las 8 de la tarde, cuando la gente estaba recién llegando a la playa, cuando nosotros nos fuimos por la noche, seguíamos, Diego, entregando bolsas grandes de basura, porque la gente seguía teniendo, a pesar de que llevábamos horas entregando bolsas, más basura todavía. Y la verdad es que tuvimos un buen acogimiento por la gente que estuvo en el palo, porque nos dijeron, no te preocupes, nosotros recogemos. A esa hora, cuando era de madrugada ya nos estábamos yendo, nos ayudaron a retirar de cerca del mar las cajas que habían quedado cerca para que el agua pues no se llevara todo para adentro. La verdad que nosotros nos quedamos muy contentos. Creemos que son importantes estas campañas. La verdad, no solo contentos, estábamos felices de habernos levantado como nos levantamos a las 7 de la mañana para ir a ver cómo estaba la playa y haberla encontrado limpia, aunque muchísima basura, pero en los contenedores, y la playa estaba muy bien, la verdad. Ayudó también que el IMASA este año empezó más temprano a limpiar, lo cual también se agradece, que este año pues hubieran tenido otras acciones y la playa estuvo bien, pero no podemos seguir festejando San Juan y dejando las playas como las dejamos. Es que la verdad que es una pena, ¿no? El aspecto en el que hemos visto algunas de las playas de nuestra ciudad, y no solo en Málaga capital, en otras zonas del país, pues cómo amanece esas playas, y lo que tú decías, que luego el mar se lleva muchos de esos plásticos. Luego esos plásticos pues son confundidos por tortugas, por ejemplo, son confundidos pues como si fueran medusas. Las tortugas lo ingieren, muchas tortugas mueren, aparte de la contaminación en el mar, ¿no? Y es una triste guasa, ¿no? Que tú vayas a disfrutar de la playa, que tienes todo el derecho del mundo, pero que luego te dejes la basura ahí. No sé, yo es algo que de verdad que no logro entender. Pero vemos que vuestra labor ha servido, no ha caído en saco roto, y parece que sí, que hay que seguir insistiendo y concienciando a los usuarios de las playas. Sí, además, ya te digo que la gente lo tomó a bien, pues que nosotros fuéramos a hablar. Esta foto que están mostrando sí, ya es de las 2 de la mañana, cuando la gente ya habíamos recogido. Mira ahí, que no hemos sacado foto con la gente que aún estaba por la noche en la playa, entregándole las bolsas y demás, y diciéndonos, mira, recogemos todo, no os preocupéis. Y estas son fotos de eso, de cómo están los contenedores llenos de... Y la playa limpia, Diego, que esto no era así el año pasado.
Pues El año pasado no era así. Mira, ahí está nuestra abogada y la secretaria nuestra también, sí. que eran las últimas campañas que era la que estábamos haciendo. Mira, detrás la playa, es que eso no era así el año pasado. El año pasado Qué eran bien. plásticos, botellas, era horroroso. Pues Mercedes, a ti y a todo el equipo de la Asociación de Vecinos del Palo, que sabéis que os apreciamos mucho, enhorabuena por vuestra labor, por ese trabajo que habéis realizado en esa noche de San Juan de este año, y desde luego os decimos desde aquí que sois una asociación de vecinos ejemplar, así que un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, pues oye, iniciativas que son desde luego para aplaudir. Yo no sé si tú vives en Benalmádena, Marta. No, yo vivo en Fuengirola. Ah, en Fuengirola. ¿Y qué tal por allí? ¿Cómo amanece la playa? Bueno, también. Regular. Un poco en todos lados, sí. Sí. Lo que a mí me llama la atención y me molesta como ciudadana es que si llevan, así como te cuesta trabajo llevar las bolsas, porque tómate el trabajo o de llevártela a tu casa, porque papeleras hay, ¿eh? Porque ponen, acá hay papeleras, es Claro. decir, no, entonces, ¿cómo no las tiran ahí las cosas? Y lo que decías tú, de que el problema que después tiene el mar y los animales, es decir, tenemos que tomar conciencia, ¿no? Absolutamente todo de lo que hacemos. Cada uno somos un granito de arena para este maravilloso, para la tierra que tenemos, porque ¿qué hacemos? Hay que cuidarla para el El bien de todos. ambiente, por el bien, Por seguro. supuesto que sí. Sí. Por supuesto. ¿Y tú qué dices? Sí, es muy fácil decir que es muy fácil no ensuciar. O sea, coger las cosas y llevártelas. No entiendo. No sé, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia y es de sentido común. Vamos, es lo que tú dices, Diego, que no me entra en la cabeza. Yo lo que veo es que, no sé, que se ha extendido, pues, es una idea quizá muy simple, pero yo creo que se ha extendido el tema de que como están los de Limasa, pues ya vendrán a recoger y no porque los de Limasa estarán para quitar, pues bueno, pues quizá, no sé, si Es por una las calles, vergüenza. por la hoja de los árboles no te vas a poner tú como ciudadano a recogerla, pues para eso están los operarios de Limasa, pero no hay por qué echar basura al suelo, si tenemos papeleras. Pero yo te digo una cosa, que yo a veces, a mí me gusta mucho hablar con la gente, ¿no? Sí, El sí, tú sí. a tú. Entonces a veces yo voy en Fuengirola con la gente que nos está cuidando la limpieza, y con los barrenderos y las barrenderas, que son gente maravillosa, y a veces hay gente que me han criticado, que hay gente que dice, ay, toma, y tiran las cosas y tú lo limpias. Eso me lo han contado a mí, como yo como persona que vivo en Fuengirola, ¿no? Pues Entonces me una duele, falta es una de falta de todo, de respeto, respeto, porque, claro. porque en tu casa No lo haría. a tu mamá o a tu papá que limpia, o si tiene servicio, los que tienen servicio, me parece que no tiras al suelo, ¿no? Porque igual tiene servicio. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Es empezar a tomar conciencia Sí. de que la playa, de que las calles son también nuestra casa, que Y nuestra el casa no es de puertas para caramelito, adentro. el caramelito con el papel, ya hay que enseñarle a los niños que, no sé, Y porque todo, y las no es colillas de moderno. tabaco, y Sí, las todo. pipas, todo. Sí. Todo, ¿Eh? todo. Realmente todo. Es que la calle es Educación. de todos. La playa Educación es en de las todos. casas, en las escuelas, porque yo creo que es algo un poquito que la gente tampoco tiene conciencia, ¿no? Siempre el concepto de un papelito, de un caramelo, es muy Exacto. pequeñito, no pasa nada, pero claro, es que somos 7.500 millones de habitantes en este planeta. 7.500 millones de papelitos de caramelo son mucho plástico. Te lo pones en el bolsillo. Luego nos quejamos de que haya, como ha habido estos días, una plaga de medusas y tal. Claro. ¿Cómo no va a haber plaga de medusas si no estamos cargando su depredador, ¿no? Que es la tortuga, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Exacto. Entonces, todo es una cadena y yo creo que eso al ciudadano de a pie no tiene esa conciencia de que todo es un engranaje que si falla por algún lado desencadena estos problemas, ¿no? que vamos a tener en un futuro. Yo a los vecinos del Palo los aplaudo y creo Total. que absolutamente todos tendrían que tomar ejemplo. Es decir, y bueno, yo lo voy a proponer también en Fuengirola eso. Muy buena propuesta. Eso, desde porque, luego. porque vamos a tomar ejemplo. Y lo poco que habla contigo, lo harás. Yo sí, yo con el tesón que tengo gallego, te juro que lo hago, sí, voy a hablar. Oye, vamos a ir ya con los temas previstos para el Coloquio Navega, aunque me parece que hemos hecho muy bien en invertir estos minutitos del programa a este tema, porque creo que Es era importante. Vamos a hablar de, bueno, ya os decíamos, ¿no?, al principio del espacio que llevábamos como un par de semanas o tres sin poder hacer el Coloquio Navega, pero hoy martes lo hemos retomado y quizá quede un poquito atrás en el tiempo, pero bueno, tampoco demasiado, esa primera entrevista del nuevo presidente Pedro Sánchez en Televisión Española, que a través de las redes sociales fue una entrevista muy comentada, pero especialmente más que por la temática o por los temas que se abordaron en la entrevista, por la disposición del entrevistado y los entrevistadores. Sobre todo por la de Sergio Martín. Ana Blanco, la presentadora de informativos, pues era una de las entrevistadoras
y el otro entrevistador era el presentador de los desayunos de Televisión Española. Y por la posición, bueno, pues cantidad de memes surgieron porque poco más y poco menos que parecía que estaba de notario allí, estaba como desplazado. No sé, dicen que seguía el esquema o la disposición de entrevistados y entrevistadores era un poco a estilo francés, como de otras televisiones, querían un poquito innovar y no sé si al final fue un acierto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Como creador audiovisual, Salvador. Creo que quizá si a lo mejor la cámara hubiera estado en otra posición, el concepto hubiera cambiado. Y porque también, quizá a lo mejor no están tan lejos, ¿no? Sino que es un efecto óptico, ¿puede ser? No tanto un efecto óptico, sino cómo enfocan, ¿no? Es que parece que está apartado en ese lateral y está tomando nota. ¿no? Tomando nota, o apuntándole a la entrevistadora. Por otra parte también quizá era un riesgo, ¿no? Salirse del formato habitual que tenemos acostumbrado en España, y quizá eso fue lo que chocó. Claro. Y bueno, pero tampoco yo creo que, pues carne de meme, vale, perfecto, genial, pero yo creo que el contexto siempre es lo principal. Sí, ¿no? A mí personalmente, como artista, no los pondría nunca así. No, ¿no? Yo como directora. Es decir, tú también eres director. Yo ni de cine, ni de teatro, ni de nada, y menos en televisión, ¿no? Mira qué lindo estamos todos juntitos. Hombre, aquí. Aquí estamos en una disposición buena. Claro, qué lindo estamos. Será muy moderno, será muy francés, pero nosotros somos españoles. Claro. Entonces, está bien innovar, pero también hay que ver lo que decía Salvador, que es una cuestión de cámara, ¿no? Aquí están las cámaras también. Yo lo veo, entonces lo veo rarísimo. Yo lo veo frío. Es verdad que frío. una entrevista de carácter político, que estás entrevistando al presidente, ¿no? Pero pero aún así es muy frío. Todo depende también del objetivo que quieras conseguir con esa entrevista. Ah, claro. Es lo que tú decías. Yo, ¿cómo lo hubiera puesto? Lo más cerca posible, un ambiente más íntimo, una luz más cenital, todo más oscuro, más íntimo, más centrado en el contexto de la entrevista, que en esa puesta en escena, que es, como tú dices, un espacio tan enorme, más espacio entre los entrevistados, el entrevistado y los entrevistadores. Es que la alfombra es como otro personaje más. Si os fijáis, la alfombra, se ve tanto la alfombra que es como otro entrevistado más. Y estamos pidiendo, por favor, todos, de que los políticos, fíjate lo que he pensado yo, que a lo mejor estoy equivocada, en mi humilde opinión, los políticos decimos siempre que están tan lejos de nosotros, del pueblo. Y fíjate que ustedes, es decir, los periodistas son pueblo absoluto también. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que estén tan separados? Porque parece como que está... Yo creo que además, a lo mejor hasta se ha sentido mal nuestro presidente, no sé. Claro, ya no sabemos también de quién es la idea de qué idea, qué es lo que ha pasado, ¿sabes? Si eso depende de Televisión Española, si depende de Moncloa, si depende... No sé. Te digo la verdad, a mí no me gusta criticar, tú sabes, ¿no? Porque yo pienso que toda la gente tiene derecho a innovar y a hacer todo. No me gusta criticar a los colegas, pero en este caso es criticable en ese sentido, porque lo veo lo que dices tú, tan frío. Entonces lo que necesitamos es acercarnos con los políticos. ¿Tú cómo lo ves, Diego? Bueno, que parece que está como castigado, ¿no? El otro señor ahí en un rincón. Y sí, no claro, por supuesto, yo no sé nada de disposición de tal, no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, sí, es muy razonable todo lo que decís. Pero es muy importante la percepción que te da a ti. Porque quizás no estás viciado por esas cosas que nosotros podamos ver. Entonces, ¿qué percepción te da a ti? Pues yo, sinceramente, no sé si hubiese... Desde luego que no hubiese puesto a criticar o no me hubiese llevado la mano a la cabeza, no sé. A ver, también es verdad que en redes sociales y tal, todo es interconectado, uno empieza a comentar, luego otro y tal, y no sé, todo se hace viral muy rápido. ¿no? Claro, pero bueno, a mí no me genera ningún trauma verlo así, ¿no? A ver, también es verdad que lo que dice Marta, que es que a día de hoy, pues... Hombre, los medios y sobre todo internet y las redes sociales permiten una mayor cercanía de políticos que incluso van a la televisión, ponen un teléfono y la gente llama y habla. No sé, hay mil formas de hacerlo. A ver, sé que no tiene nada que ver, ¿no? Porque esto es una cuestión de la disposición de las cosas. Pero bueno, no sé. Al final, pues sí. Oye, cercanía. A mí el formato ese de coger público variado y que puedan preguntar como lo que hizo Televisión Española, y creo que la Sexta hizo algo parecido. Muy chulo. A mí eso me parece... Me encanta. Y creo que se debería de volver a hacer. Yo creo que es positivo, ¿no? El que el ciudadano de a pie pueda hablar directamente con el dirigente, los máximos dirigentes. Pero eso requiere de dirigentes valientes. Valientes, sí, porque es verdad que muchas veces te pueden sacar en una situación en la que tú no tengas conocimiento de algo. Sí, es cierto, es decir, todo ese montaje es puramente cierto y todos tienen un voz sin ningún tipo de límite, no se ha hecho un previo ahí de censura. Un filtrar preguntas, ¿no? Una selección. ¿Sabes lo que noto también? Es decir, bueno, no sé, a lo mejor yo me voy con mi fantasía, pero lo veo un poco en plan que están vestidos modernos, pero como si fuera un rey
con los súbditos allí como muy de la época inglesa, ¿viste? De las películas, le faltan los trajes nada más así, pero es una apreciación porque yo soy muy fantasiosa, pero lo veo así un poco así como el rey y los demás y este otro periodista. Yo sé lo que yo estoy leyendo ya la mente a Marta. Sí. Fíjate, yo sé que tú sí, lo de tengo una pregunta para usted, ya vamos a decir el nombre del programa, no sé más así, me parece, ¿no? Sí. Tú lo harías en plan en una casa, Sí. una familia, una serie de personas allí desayunando con el presidente. Algo así más informal. Ay, me encantaría. ¿Verdad? Con el Ay, cafelito, me los encantaría, churros. y que los niños vinieran, Los papá, niños. mamá, abuela, Claro. y que pasaran, qué divino. Bueno, un poco que es qué lo que divino. hace Jordi Évole cuando se lleva... Es verdad, se también, llevó, sí, de sí. hecho, a A Pedro Cifue- Sánchez y con Cifuentes a creo un que también bar lo hizo. del pueblo y allí, pues, con los que había, pues, a Pero qué lanzarle lindo preguntas. también. Sí. A mí me encanta ese Sí. formato, Sí. me encanta. Bueno, Pero que cada uno haga lo que quiera Ya también. está, hombre, por supuesto. Y aplauso a todo el mundo porque la gente trata de hacer lo mejor posible. por supuesto Eso, que sí. sí. Bueno, el que no hizo lo mejor posible fue el supuesto empleador de una señora que se ofrecía, tú sabes ya de qué tema es, ¿verdad? De qué tema estamos hablando, Marta. Bueno, una usuaria de Twitter que se llama @lafaraona, se llama esta usuaria de Twitter, pues compartió en su perfil unas capturas de una conversación de WhatsApp con un supuesto empleador. Ella ofrecía servicios de asistencia en el hogar, de limpieza en el hogar, y viene a resumir, podemos resumir la conversación en que el supuesto empleador, pues que dice, no quiero una fea haciendo las cosas del hogar, porque le pregunta, ¿tienes buena presencia y eso? Y ella le contesta, si voy a estar limpiando, ¿qué más da la presencia? Pero además que el despropósito no acaba ahí, sino que al final el empleador le reconoce, es que mi pareja y yo buscamos abrir la relación. Entonces ella, aparte de publicitar a través de las redes sociales esta conversación de WhatsApp, pues también le responde a este supuesto empleador y le dice, la próxima vez te piensas en vacilar y buscar cosas en personas que solo buscan trabajo. Pues esto yo creo que sería denunciable, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, aquí tenemos el abogado. Es verdad. Pero por favor, el A abogado, ver, esto sí que es de él. Claro, esto podría llevarse a un tribunal como un acoso. Claro, ella todavía no es empleada del hogar de esa persona, pero sí le están haciendo una proposición deshonesta. Contraria a la dignidad, ¿no?, de su persona. Primero le habla del físico, luego encima le dice que quieren abrir la relación. Bueno, hay delitos de ese tipo, ¿no? Pero también diría que eso, el artículo 14 de la Constitución, por ejemplo, te establece la igualdad de todas las personas sin distinción de sexo, raza y sobre todo en atención a la dignidad de la persona, ¿no?, que también es el primero de los derechos fundamentales, vamos, que informa de todo el ordenamiento jurídico. El artículo 10 de la Constitución lo dice. Entonces, claro, no cabe ninguna duda de que este es un trato totalmente vejatorio desde un punto de vista legal y sí, quizá podría tener consecuencias legales. Hombre, desde luego, si fuese contratada, desde luego que si fuese despedida en esas circunstancias, el despido sería nulo y tendría que volverse a contratar. Pero yo entiendo que esto tendría, por ejemplo, sería equiparable a una situación de una entrevista presencial de trabajo en la que el entrevistado o entrevistada percibe, claro, eso es más difícil. Aquí sí que hay pruebas porque está escrito y el número de teléfono está reflejado. En una entrevista, en un despacho en el que no hay cámaras ni tú has grabado nada, te pueden proponer lo que sea, que es la palabra de uno contra la palabra de otro. Ese es el problema, sí. Aquí yo creo que sí que sería demostrable, ¿no? Efectivamente. O sea, cuando es la palabra de uno contra la palabra de otro y se trata de derechos fundamentales en el ámbito de relaciones laborales, con que tú, el afectado, muestres que hay un indicio de que están violado y un indicio razonable, la carga de la prueba pasaría en el empleador. Pero claro, tiene que ser un indicio sustentable. En este caso hay más que un indicio, ¿no? Pero claro que sí, en fin. Bueno, pues mira, si esto es que no se puede calificar de broma, porque esto no es una broma, esto es un insulto y un... Esto es como tantísimas ofertas de trabajo engañosas para conseguir favores sexuales. Es así de claro. En 1000 anuncios está plagado y en Wallapop está plagadísimo. ¿No? Te sorprendería la de barbaridades que personas cercanas a mí me han contado a través de la aplicación Wallapop por la venta de productos y tal. ¿Cómo han derivado esas conversaciones que te echarías las manos a la cabeza? Claro, estoy pensando, no podemos decir la palabra porque estamos en horario protegido, pero los servicios, ¿sabéis a lo que me refiero? Como ya no se pueden publicitar en prensa, pues quizá esté ocurriendo que haya gente que no tenga ninguna vergüenza y que ofende a personas que están buscando trabajo
Y No que creo que vayan por ahí los ¿crees tiros, tú de puede ir que por ahí? no haya plataformas para poder hacerlo, porque sí las hay. Bueno, por internet Por sí, internet sí hay sí, variedad en verdad, ese también, sentido. Es el gancho, ¿no? El gancho de aprovecharse de la necesidad de una persona, de la necesidad económica de una persona, la necesidad de tener un trabajo. Oye, y ya por de eso lo paso también- camuflo, porque es que esa historia Sí. habrá que ver si eso es cierto o no. Lo más probable es que ese tipo no tenga ni pareja siquiera. Es cuestión de que ahora ya, pues bueno, a partir de aquí tú vienes a limpiar y ya negociamos otro precio para. Y Pero eso está encima así. es lo que dices tú, es decir, es aprovecharse de la necesidad e incluso de la pobreza de la Claro, gente. sí, sí. Imagínate con los problemas que tenemos de mucha gente sin trabajo, mezclar la parte sexual, porque es casi como una prostitución, ¿no? Se puede decir, sí. Ya. Yo diría Bueno, que más que un problema Sí. legal, Sí, es sí. un problema moral. Sí, No, y por ético, supuesto. ético y moral, ¿no? Claro. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a otro tema porque yo creo que es uno de los asuntos que más se ha hablado en estos últimos días, ese barco Aquarius con esos migrantes que estaban a la deriva y que esa disputa, ¿no?, entre distintos países que eran muy reacios a acoger a estos inmigrantes, y al final fue España, por decisión del nuevo presidente, pues el país, ¿no?, que ha acogido a estos inmigrantes, a 629 inmigrantes. Bueno, pues también este asunto fue muy discutido en redes sociales, gente a favor de esta decisión, gente contraria. El caso es que en un programa de televisión, la actriz Beatriz Rico, el programa de televisión de David Broncano, La Resistencia, pues ella dijo más o menos así, dice: como todos sabéis, el barco Aquarius se viene a España después de que lo hayan rechazado en Italia. Por cosas así os tengo que decir que yo sí me siento orgullosa de ser española, dijo Beatriz Rico, y que hoy yo sí sacaría la banderita al balcón. Bueno, pues estas palabras tuvieron respuestas favorables a la actriz y a otras pues que no eran tan favorables, y una de ellas pues incluso la actriz le tuvo que responder. Un tal Dark M4UL le dijo: vamos a ver cuántos refugiados del barco Aquarius acoge Beatriz Rico en su casa, apuesto a que ni uno. Este argumento lo he escuchado yo en muchas ocasiones, en gente reacia al tema de acoger a refugiados, a acoger a inmigrantes. Ella le respondió, yo creo que con bastante acierto, y dice: no tengo por qué meter refugiados en mi casa, para eso una parte de mis impuestos y de los tuyos están destinados a crisis humanitarias como esta. La semana que viene va a estar aquí en este programa, el miércoles, de la Comisión Española del Refugiado de CEAR Málaga. Van a estar aquí y vamos a analizar los datos de 2017. La Unión Europea, tan solo un tercio de los refugiados a los que se comprometió a acoger, pues tan solo un tercio realmente ha acogido. Me hace gracia que además hayan mencionado, porque justo la semana pasada estuve charlando con ellos para el documental que estoy preparando sobre datos reales. Bueno, es que en España hablamos de 15.000 refugiados y de 15.000 se han quedado en 2 años, 15.000 se supone que tienen que acogerse, y se han quedado en menos de 3.000. De antemano es que hay que diferenciar lo que es un refugiado de lo que es un inmigrante. Claro. Es que hay que partir de esa base. Es que el refugiado viene con unas condiciones. Y eso hay que ver. Yo no quiero hablar de lo que no sé, y por eso quiero hacer esto, de hecho, con idea de mostrar datos reales, de qué número de refugiados es el que entra en España, en qué condiciones vienen, qué tipo de ayudas son las que se le brindan, y cuál es el periplo que tienen que pasar para conseguir ese tipo de ayudas. Porque es que de verdad es que se escuchan cada barbaridad en redes sociales que es que da vergüenza. En cualquiera de los casos, yo seré incapaz de dejar a la deriva a 123 niños y 20 y tantas embarazadas. Y el resto de personas también. Pero por si queremos hacer un poquito más de tocar el corazón, ¿no? Claro, yo creo que el colectivo de personas siempre es como el tema de aunque parezca una comparación estúpida, el hecho de la basura en las playas. Sí. Cuando yo soy fumador y yo siempre me tomo la primera cerveza y la dejo vacía y ahí echo las colillas. Pero te das cuenta como gente coge la colilla y la entierra así con el dedo y hace, ya está, desapareció el problema, ¿no? Y el tema de confundir el inmigrante con el refugiado es un poco similar. Englobamos a todo en el mismo saco, y como el inmigrante es el que viene, porque hay un sector que a lo mejor puede ser cierto que viene a aprovecharse. Tengo familiares que trabajan en Cruz Roja y hay de todo. Hay de todo. Hay gente que es verdad que viene a aprovecharse de las ayudas, pero hay muchísima gente que viene con necesidades de verdad muy, muy importantes.
Y eso yo creo que debe primar. La vida de cualquier persona que venga en esas condiciones, tiene que estar por encima de todas las historias, ¿no? Y que hay ahí de que se aprovechen de tal. Lo que hay que ver más rigor y que se dé las ayudas a quien realmente las necesite, y no porque alguien se aproveche decir que se cierran las puertas del país a todo el que entre. Eso no Pero es los justo. refugiados muchos vienen con situación de guerra. Entonces, ¿quiénes nos aprovechamos? Eso me lo he cuestionado yo toda la vida, porque me voy un poquito que parece por las ramas, pero tiene que ver. Tenemos fábricas de armas en Europa, ¿no? ¿Por qué no hay, y en el mundo, ¿por qué no hay un desarme mundial? Entonces no va a haber guerra. Yo soy pacifista 100% y no me avergüenzo de decirlo. Entonces, hay los obreros que trabajan en una fábrica de armas dan de comer a sus hijos con la sangre de otros niños que matan. Entonces, vamos a tener un poquito más de pensar las cosas. Y es muy fácil decir, llévatelo a tu casa. Me parece que esta actriz, Rico, de apellido, ella estuvo excelente en la contestación, porque seguimos todos pagando impuestos para estas situaciones también. Además, ACNUR, que es de los refugiados, y la ONU, las Naciones Unidas, tienen todo un cupo para los refugiados. Que no se crean nada más que cuando vienen los refugiados, además lo sé porque lo digo, y tú lo sabes, históricamente, aquí hay una. Sí, sí. Por eso Sí, te digo, señores, sí, señores, y le puede tocar a por cualquiera. supuesto que sí, Ah, pero Y es le que puede tocar a cualquiera. los españoles en su momento también, Mira, exiliamos. te voy a decir una cosa. En la guerra civil, ¿cuántos decir? cientos de miles de a Francia, a españoles México. tuvieron que irse del país como refugiados de Pero guerra? tú sabes Exactamente una las cosa, mismas quien condiciones. formó la Comedia Nacional en Uruguay, Margarita Xirgu, que era la musa inspiradora de García Lorca, fue refugiada política en Uruguay, en mi tierra, y era maravillosa. Entonces, eso de que los refugiados se aprovechan o nos hemos aprovechado es una gran mentira. Incluso mucha gente de los refugiados ya vienen con estudios, porque siempre estamos pensando en la miseria, pobrecitos míos, en los que no tienen, nada. Pero hay gente refugiada que tienen muchas una veces cultura que dicen van a que es racismo. enriquecernos. Salvador y Diego. Que dicen que es racismo, pero es que yo creo que no es racismo. Yo creo que Es ya... clasismo. Claro. Correcto. Es clasismo. Has comido al pobre, Sí, al miserable. exacto. Porque luego después al futbolista que viene de estos países árabes y tal, Sí. eso lo tienen en un pedestal, por sí, favor, sí. pero claro, ese viene con un estatus diferente. Yo creo que tenemos que tener cuidado porque la historia es cíclica, como lo digo yo en A Orillas del Mundo, ¿no? En tu documental. En mi documental A Orillas del Mundo. Diego. Me has recordado cuando has hablado de la historia cívica y más y de la venta de armas a otros países, Sí. que muchas veces el argumento que se da a favor de acoger a los inmigrantes y demás es que, oye, a lo mejor es que no hemos hecho nosotros lo suficiente con los recursos que tenemos a través de cooperación internacional para el desarrollo, a través de ayudas, para ayudar a estos países a salir adelante. Y fíjate que la visión más moderna de la cooperación internacional para el desarrollo habla de no solo enviar dinero y enviar recursos, sino de una coherencia de políticas para el desarrollo, en el que entran, por supuesto, políticas de inmigración y también políticas de no vender armas a países corruptos y mal gobernados, Ahí va. que también lo hace España, y de hecho hay un informe del, creo que se llama Center for Global Development, que lo pone de relieve, que dice, sí, España puede aportar tanto dinero, luego vende armas a países corruptos. Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, yo diría, acerca de la tuitera, que yo sinceramente, si hubiese sido ella, no hubiese perdido tiempo contestando a alguien que es un impresentable, y nada, a lo mejor, o sea, se trata de echar, que a lo mejor es un error echar perlas a los cerdos, como dice el dicho, Sí. y no merece la pena perder tiempo. Luego hay una cosa que dice ella que es interesante, que es, oye, al final es con nuestros impuestos con los que se hace esto. Y es verdad, pero también luego es verdad que hay personas particulares que en concreto tratan con estas personas, con estos refugiados, y la ayudan de tú a tú. Y fíjate qué curioso es que, por ejemplo, aunque sean los políticos los que se han hecho las fotos con los refugiados y, ay, mira qué bien, qué buenos somos que me han acogido, ahora son los centros de acogida, que son muchas ONGs y sobre todo Cáritas, que ha recogido a un montón de refugiados y está, de hecho, fijaos, pidiendo ayuda
a particulares para que pongan dinero, para que pongan comida, para que pongan alimentos, para que los lleven pidiéndola, que yo lo he visto publicado en Cáritas hace nada, y al final no es tanto el Estado como las propias personas las que tenemos que ayudar, ¿no? Y en fin, desde luego que Europa, como decía Salvador, está perdiendo credibilidad, porque desde el momento en el que tenemos una política interna de libre circulación de personas, de libre circulación de capitales, bienes, servicios, al final la frontera exterior es una frontera común. Los problemas de los problemas de España, de Italia, de Grecia, son problemas de toda Europa. Hasta que no se empiece a ver así, nadie va a creer en el proyecto europeo. ¿Cómo se va a creer en el proyecto europeo si al final son intereses solo? Y si en Europa, las cosas no se están haciendo del todo bien, desde luego, en Estados Unidos, desde luego, Ay, por Dios. casi que yo no sé si peor. Incluso tenemos un audio que vamos a pedir a los compañeros, unas imágenes con un audio que seguro que habréis escuchado y habráis estremecido, ¿no? Que son esos niños llorando, cómo son separados de esos padres que cruzan la frontera de manera ilegal, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Bueno, el presidente Donald Trump, ya forzado por la situación y por las innumerables críticas de incluso los propios republicanos, ha echado marcha atrás a esa medida, ¿no? De separar a los hijos de los padres. Pero le ha costado trabajo dar marcha atrás, incluso hasta a su mujer, ¿no? Por lo visto no le parecía bien esa medida. Bueno, pues el mundo al revés. Estamos en un mundo, creo que hay que solucionar muchas cosas y cambiar muchas actitudes, ¿no? Y sobre todo desde arriba, porque claro, desde abajo pues podemos tener todo el corazón del mundo, pero si desde arriba, que son los que toman las decisiones, pues no tienen el corazón... No te creas. Pero yo creo mucho en las bases, ¿eh? Sí. Hombre, por supuesto, las bases Y pueden además, transformar. sí, porque además yo creo más que nada en el humanismo que en las bases políticas, que son fantásticas, ¿eh? Yo soy muy demócrata y me encantan que haya partidos de todo, porque es necesario en la democracia que todo el mundo pensemos distinto. Pero la parte humanismo y la parte humanista se está perdiendo muchísimo. Entonces yo creo que tenemos que empezar de las bases a humanizarnos. Pues Absolutamente. os voy a proponer una cosa, porque Salvador se tiene que marchar, tiene que entrar Mariola con su espacio de Ilustres Mujeres Malagueñas, que hoy va a hablar además de la primera fotógrafa, este tema te va a gustar a ti, Sí. la primera fotógrafa malagueña de guerra, o sea, la primera mujer fotógrafa de guerra que es malagueña. Pero congratulations. Pues sí, vamos a conocer mejor qué a esta divino. mujer. Pero antes yo quiero preguntaros, ¿cómo veis vosotros la carrera por liderar el Partido Popular, los candidatos que hay para liderar el partido y por tanto para ser candidato a la presidencia? Este fin de semana hemos tenido aquí a Casado, también a Soraya en el Eduardo Con. ¿Quién más? Me parece que hoy estaba Cospedal, creo que hoy estaba Cospedal también, Sí, me parece. y alguien más estaba en Estepona, Maillo, ¿no? Estaba por ahí En haciendo Estepona ha campaña. estado, Maillo creo que ha estado en Estepona y Cospedal también creo Con que hoy iba Cospedal. a Era el Estepona. que le... De Sí. todas Entonces, maneras, os pregunto- que resuelvan primero el problema que tienen ahora con el tema de la Sí. militancia. Sí, que van a ha votar muy salido pocos, ¿no? esta mañana, están ahí con un revuelo. ¿Pero por qué van a votar tan poco? Pues se supone porque no están al corriente de pago. Y Pero entonces en el lo Partido que Popular pasa tiene que es haber está- mucha morosidad de los militantes, ¿o qué? Claro, entonces hay si hay mucha morosidad, entonces claro, hay voces que dicen, ¿y cómo se mantiene la estructura del Partido Popular si nos pagan los militantes? ¿De dónde viene el dinero? Por una parte. O por otra parte dicen que, claro, es mentira que tuvieran 800 y pico mil militantes en el partido. Oye, a lo mejor también han puesto luces LED, que eso ahorra mucha energía y tienen a lo mejor Mucha menos gasto. Tienen menos gasto en la sede. Bueno, en cualquier caso, ¿tenéis algún favorito? ¿Os gustaría, no sé, alguno de los que se han presentado? ¿A quién le veis más posibilidades y quién preferís vosotros, independientemente de que os guste el PP o no? A mí no me gusta ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. No, la verdad es que no. Pues mira que eran 7 y se han quedado ahora 6, porque algunos O sea, dentro que pueden ser personas más o menos competentes, más o menos tal, pero no me gusta ninguno. Cospedal me parece, con perdón, una chula. Sí. Porque tú escuchas los discursos y dices, atrás, no te metería en la vida. Dice, os prometo victoria, victoria y victoria. Sí, no te voy a votar jamás. Luego, Soraya me parece competente, pero más de lo mismo. Y la llaman la señorita Cianuro, tal, dentro del partido, por lo visto de lo mala que es. Y Pablo Casado, en fin, me parece como, entre comillas, con perdón por la expresión, un perro del partido. Es decir, que defendería lo que tuviera que defender, diría lo que tuviera que decir, si tiene que decirlo. Me parece más inteligente, que debate mejor, que tal. Y creo que en ese sentido, pues, quizá han ido por él también, es verdad, con el tema de sus papeles de la universidad. Y bueno, quizá, si tuviera que elegir, Pablo Casado. Pablo Casado.
Bueno, aquí como somos todos hombres, son todos hombres, yo soy la única mujer, yo preferiría una mujer, porque ya es tiempo Soraya o Cospedal, que son las dos. Ahí no me mojo, porque No te no sé, mojas, sí. no sé tanto, no sé Oye, tanto. aquí la provincia parece que va con Soraya. Yo, Sí. de todos los que van, Sí. a mí me convence A más mí por Soraya. chiquitita, como yo soy chiquitita, A mí me lo convence mejor más Soraya. Coincido en el análisis de los tres que ha Sí. dicho Diego. No me gustan ninguno en general, pero por el carisma yo iría con Joserra, fíjate. Ah, mira, fíjate, es verdad que es así un poquito menos Es un tío que conocido, pero tiene tiene sí. un punto También es cierto, que es cierto. conecta mucho con la gente. Es Yo verdad, te voy a decir una cosa muy importante, que salga alguien que realmente, yo auguro lo mejor para el PP, porque o puede ser nuestro presidente o presidenta, Sí. o puede ser una buena oposición. También importante. Entonces, que todos los partidos tengan los mejores, todos los partidos que Vamos a tengan hacer los una mejores. cosa, despedimos a Salvador, muchas gracias Salvador. Gracias a todos. Diego y Marta se quedan un poquito más con nosotros, que va a venir ahora Mariola, y vamos a pedir a los compañeros que unamos los dos vídeos, el de Urdangarín y el de Cospedal y Soraya. En una costelera metemos las parodias de Salvador Escalona, nos reímos un rato y damos tiempo también para que Mariola se siente y comience su espacio de ilustres mujeres malagueñas. Vaya marrón, al final me voy pa' prisión. Si tengo millones de cositas que hacer, como irme a tomar el sol. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Si ya no puedo recurrir, a ver si con suerte yo pudiera encontrar a un carcelero ideal. Pero si me porto bien, pronto saldré, y la pasta fundiré, y esquiaré, con la crista disfrutar, pero nunca más trabajar. En Suiza viviré a cuerpo rey, 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 cuerpo rey. Aquí nos vemos pugnando, la pitufa y yo, para ser presidentas del partido ladrón. No me toques, pelagata en pana, siempre he sido la prefe. Puede ser, pero ahora ya no está Rajoy. Puede ser, pero yo tendré más avales, o que un día te vea cruzando la calle, puede ser, oh no. Regresamos aquí a Plató después del coloquio Navegas, aunque siguen con nosotros Diego y Marta, que ellos están atentos aquí al espacio de ilustres mujeres malagueñas, igual que yo, para recibir a Mariola Aguilar. Mariola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Y hoy la primera fotógrafa española y malagueña, ahora nos explicará un poquito mejor, de guerra, mujer. La primera mujer fotógrafa de guerra. Sí, vamos a tomarlo eso con cautela. Vamos Con a explicar cautela, ahora vale, por qué, ¿vale? venga, perfecto. Como comentas, Sabina Muchart. Sabina Muchart, una mujer que nace en Olot, nace en Gerona, aunque bien se le considera pues parte de Málaga, porque a los 17 años se viene a vivir a Málaga y va a realizar toda su carrera profesional aquí en Málaga. Cosas muy importantes de esta mujer. A los 17 años abre un negocio con sus hermanos, con 3 de sus hermanos, de tela, ¿vale? Un negocio textil. Este negocio lo cierran y ya se dedica ella por entero al mundo de la fotografía, algo que en el siglo XIX, como tantas veces hemos hablado en este tiempo, cuando estamos viendo a estas mujeres ilustres, el siglo XIX nos encontramos que, bueno, pues que era bastante particular, que una mujer tomase riendas de un negocio, tomase riendas pues de esa vida profesional, y cuando era un momento totalmente pues Para la mujer emprender en esa época era muy difícil. De hecho, ella firmaba como S. Muchart, y eso ha traído de cabeza a los historiadores, a las personas, a los investigadores bueno, que durante tiempo han intentado buscar y ver quién era esa persona, ese Muchart. Por supuesto, pensaban siempre en un hombre, ya que era lo normal. Sí, podía ser a lo mejor Sabino por la S. Claro, pero no una mujer. Va a ser en los años 90 cuando Fernández Rivero, un fotohistoriador, descubre que, a través de estudios bastante pormenorizados de los censos de la época, descubre que era Sabina Muchart, una mujer, y eso ya es una cuestión casi, si te digo, más importante que sea la primera mujer fotógrafa, ¿no? Que aunque bien destaca mucho, pero como decía, hay que tomarlo con cautela. Vamos a seguir con la historia de esta persona. Esta mujer va a tomar la rienda de ese negocio, va a pasar toda la sociedad malagueña, pasa por su estudio, situado en la Plaza de la Constitución, un estudio que además va a tener todas las características de los grandes estudios europeos.
donde no solamente se hacen retratos fotográficos, sino también se vende fotografía, y bueno, va a ser un lugar de bastante importancia. De hecho, si vemos las fotos de esos inicios del siglo XX, podemos apreciar en uno de los laterales cómo está anunciado con letras bastante grandes ese Muchar, estudio fotografías Muchar, y va a ser el estudio de se convierte Sabina. en un estudio, digamos, emblemático, importante de la ciudad. De los más importantes de la ciudad, en ese sentido, porque va a ser algo clave. Por otra parte, nos encontramos con que ella va también a trabajar para diferentes periódicos, ella va a mandar fotografía para esos periódicos, por tanto, también importante cómo va desarrollando esa carrera a nivel profesional. ¿De fotoperiodismo? De fotoperiodismo. Hace también pues, fotos tanto de eventos taurinos, de fotos de la ciudad, y destaca, como planteas, en el año 1893, aparece una fotografía del Rif, de la guerra del Rif, de la Segunda Guerra del Rif, firmada por ese Muchar. Por o sea, tanto, que ella se desplazó a Marruecos. A Marruecos, lo que no queda claro, guerra. Comento que hay que tomarlo con cautela, y así lo comentan los investigadores, porque no está muy claro si pudo ser ella o quizás alguien de su estudio, firmado por tanto por el estudio. Entonces, con cautela, pero en cualquier caso, sí que esto desmontaría la primera mujer fotógrafa de guerra, que era una mexicana, que en el año 1911 va a tomar la primera supuesta fotografía de guerra, Sara Castrejón. En cualquier caso, con cautela, pero sí que pudiera ser la primera mujer fotógrafa de guerra que se desplaza hacia un evento armado, hacia una contienda. También en el año 1900 toma la fotografía del hundimiento de ese buque de la Armada Alemana. Sí. Toma esa fotografía y también, por tanto, pues bueno, muy al pie del cañón de poder recoger los momentos claves. Trabaja hasta los 67 años, se mantiene en activo. Destaca que en el año 1898 en el censo aparece como fotógrafo su hermano Francisco, que estaba con ella en el estudio. Ella aparece como, con las letras, con la profesión SS, que era actividad propia de su género. Por tanto, pues en la época no se consideraba, no estaba permitido o no se veía bien, ¿no?, que una mujer regentase este tipo de negocio. O sea, era más bien las viudas o las huérfanas quienes cogían el negocio familiar, pero no alguien que lo o sea, que figuraba como si fuera ama de casa, entiendo. Claro. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Ay, qué increíble. Y, bueno, no adelantamos demasiado. Bueno, pero hemos cambiado. Pero bastante. Falta mucho, si bien es así. Mariola, muchísimas gracias. La semana que viene vamos a hablar de Rosario Pino, de la actriz Rosario Pino, que tiene calle en Málaga y que además muy cerquita en su calle creo que hay una placa que en un bloque que reza que ahí estuvo la casa natal de esta actriz. Vamos a investigar un poquito a ver qué pasó con Rosario Pino. Con Rosario Pino. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, Diego, Marta, nos vemos muy prontito. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Ha sido precioso, como siempre. Como siempre, claro que sí. Nosotros nos vamos ahora a unos consejos publicitarios y regresamos enseguida. Alfarnate celebra este sábado el Día de la Cereza. Desde las 11 de la mañana la localidad rinde homenaje a tan apreciado fruto y sus productores, con un amplio programa de actividades como las degustaciones de katana, porra y zoque, actuación de la Orquesta Millennium, concurso de lanzamiento de huesos de cereza y la animación de los DJs Vegas Brothers, 13ª edición del Día de la Cereza, este sábado en Alfarnate. Casi a los pies de la playa de la Misericordia, en Huelin, se encuentra Casa Atenea, el lugar ideal para los amantes de las carnes y pescados a la brasa, además del rico pescadito frito. Un enclave ideal para poder degustar las sugerentes propuestas que nacen de nuestra cocina. Visítenos. La calidad, el trato y la dedicación no tienen precio. Estamos en calle Princesa número 26 y Centro Comercial La Cuesta, en Marbella. Comares. Disfruta de nuestros paisajes y naturaleza, de nuestras impresionantes vistas de la comarca de la Axarquía y la Costa del Sol, de nuestra gastronomía en restaurantes y bares del pueblo, de nuestra iglesia. Comares nos ofrece numerosas actividades en pleno paraje natural. Disfruta de una escapada perfecta. Comares, Balcón de la Axarquía, ven y asómate. ¿Cómo pasarán su día los 20 millones de personas que hoy cumplen años? La familia Salazar, tras cuidar de sus alpacas, celebra el 16 cumpleaños de Santa. Es un cumpleaños con esperanza.
Edson, de 9 años, va a su cole como cada día. Es un día más, un día cualquiera. Un cumpleaños sin tarta, pero con futuro. Antonio disfrutará con sus nietos y pedirá un deseo. Es un cumpleaños con compromiso. Pide un deseo. Por la igualdad de oportunidades, hazte socio. Aprovecha las ventajas de unificar tus servicios con PTV Telecom. 1000 megas de fibra óptica, llamadas ilimitadas y 12 gigas en tu tarifa móvil, cuota de línea fija incluida y más de 80 canales de televisión por solo 49,95 € al mes, IVA incluido. Sin permanencia. Con PTV siempre tendrás la libertad de elegir. No pagues por lo que no uses. Infórmate llamando al 1650. PTV siempre te da más. Disfruta este verano de la mejor tarifa ilimitada. Si ya eres cliente y tienes alguna de nuestras tarifas móviles con llamadas ilimitadas, en julio y agosto te regalamos un 50% más de gigas para que no te pierdas nada este verano. Si tu tarifa es Plata Plus, aumentamos tus gigas de 5 a 7,5. Con la opción Oro disfrutas de 15 gigas en lugar de 10. Y si eres un gran navegante y tienes tarifa Platino, subimos tus gigas de 20 a 30. Para más información, llama al 1650 o consulta con nuestros asesores. PTV Telecom, de total confianza. Oye, estupenda la promoción esa de PTV este verano. No hay que perder el salto, hay que aprovechar el verano para actualizarse y para aprovechar esas promociones. Nosotros ahora vamos a saludar a nuestro siguiente invitado y último de la tarde. Él es un docente, un profesor ya jubilado, escritor, Antonio Mena Guerra. Antonio, buenas tardes. Guerrero. Antonio Guerrero. Mena Guerrero. Antonio Mena Guerrero. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Natural de Pujerra, la Serranía de Ronda, ¿verdad? Bueno, él viene a presentarnos este trabajo, Un granuja en un país de pillos, una novela que, ahí estamos viendo la portada, que nos ofrecen los compañeros. Es una novela en la que se critica, ¿no? Se hace crítica social a la mala educación, ¿no? Al descaro, a la granujería, a la corrupción incluso, ¿no? Y todo parte a raíz de un personaje que es ficción, aunque las situaciones sí que están inspiradas en hechos reales. Sí, sí. ¿Quién es el Borca? Borca es uno de tantos pillos, de tantos sinvergüenzas, como había en esta época, era 2000 algo. O sea, la novela está ambientada en los años 2000, sí, 2000, 2006, hasta la actualidad. Y tú además te diriges a él o lo mencionas en la novela como el Borca. El Borca. El Borca. ¿Es un chico de barrio? Sí. ¿De familia de clase media, obrera? Más bien baja. Más bien baja. Clase baja, los padres no han tenido acceso a la educación, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y su abuelo Franco? Frasco, su abuelo Frasco, ¿qué pasa con su abuelo Frasco? A ver. Sí, el abuelo es una mentalidad totalmente distinta a él, una persona noble, antigua, pero con una visión de la vida clarísima, con buenos propósitos. Sin embargo, se encuentra con un hijo, con Paco, que es todo contrario a él, una persona insulsa, más bien que le gustan mucho los placeres, el buen vivir, pero sin responsabilidad ninguna. Y él todo lo contrario, es una persona seria, responsable, que hace que cambie la vida de Borca. O sea, que estamos hablando que el abuelo ahí es el que va a cambiar el esquema del nieto de Borca. Sí. ¿Y Borca en su día a día cómo es? ¿Qué es lo que hace? ¿O qué no hace? No terminó la secundaria, empezó ya con sus rollos de droga, de alcohol. Un perlita, lo que decimos. Sí, un perla, pero muy apañado, sí, muy apañado. ¿No? Y luego ya pues se fue con su panda, con su cuadrilla de acólitos, porque era líder. Tenía su cuadrilla de acólitos que la acompañaban en un mundo de vicio, de alcohol, de droga, de violencia. Y Antonio, ¿cuándo entra su abuelo Frasco en la vida de
de este personaje, del protagonista de Borca, y cuándo o de qué forma cambia el chip a su nieto. Sí, él tiene una mala experiencia, porque también hay crimen, hay varias situaciones muy tensas, y él participa en ellas. Hay humor negro en la novela, ¿no? Sí, Tengo entendido. Y un poco de, yo qué sé, Borca, por ejemplo, es el prototipo que se deja guiar por los amigos, por las circunstancias sociales, pero al final se ve metido en un embrollo tan grande que los propios padres le aconsejan que se vaya a Pujerra, donde vive el abuelo, y a través de muchos consejos, de su ejemplo de vida, lo va modificando, va cambiando, y hace de un granuja un ciudadano normal. O sea, fíjate que la novela al final tiene que tener vamos, me refiero que tiene una visión optimista de que cualquier persona tiene derecho al cambio y a enmendar su camino, ¿no? Hay un hilo de esperanza, de cambio. Te lo llevas a tu Pujerra natal, al personaje, me dices, ¿no? Frasco vive, el abuelo vive en Pujerra y los padres... Vive aquí en Málaga. En Málaga capital, y le dicen al niño, vete para Pujerra, que tú por aquí vas por mal camino. Bueno, me decía que está inspirado, que aunque los personajes son ficticios, son inventados, pero que sí las situaciones sí son verídicas. Bueno, algunas sí son ¿Esas reales. situaciones las has visto en la prensa, las conoces de cerca? Bueno, hay de todo. De todo un poco. Todo autor deja de su parte de su vivencia, de sus emociones, de sus pensamientos. También hay muchas reflexiones en boca del abuelo Frasco, que son mías realmente, ¿no? Sí, una novela que tiene un poquito de todo. ¿Quién la ha leído qué te ha dicho? Es interesante. Para el escritor, ¿qué percepción tiene el público? Ya he recibido varios comentarios de personas que la han leído, amigos y compañeros, que dicen que desde el primer momento, desde las primeras páginas, se han enganchado. Hay una serie de personajes secundarios, porque hemos mencionado a los padres de Borca, al abuelo Frasco, al propio Borca, pero luego hay otra serie de personajes secundarios que también tienen sus tramas. Los amigos del Borca, el Rubio, Pacheco, luego también hay una señora, Rita la Bendita, presenta una serie de personajes muy característicos, algunos normales, comunes, pero otros un poco extravagantes, esperpénticos, incluso diríamos esquizofrénico, con trauma. Hay una que tiene un trauma grandísimo. Una de las amigas de Borca. No. Una señora, que se dan cuenta, porque son personajes con vida y tiempo muy distintos, pero que poco a poco se van encontrando. Yo lo encauzo en la novela hasta que al final se juntan todos. Es un cruce de camino. Pero todos están muy relacionados. Son personajes, sobre todo los secundarios, que tienen su vida y su tiempo de una forma muy singular, pero que en el curso de las páginas de la novela se van juntando hasta que cierra un círculo vital. ¿Y qué diferencias consideras tú que hay entre todos esos personajes que se cruzan en el camino de Borca y el propio Borca? ¿Qué diferencias fundamentales hay? Borca es el único al final que tiene ese... me voy a salvar de la situación en la que estoy, ¿y los demás son personajes destruidos ya? ¿O? Sí, los demás los olvido. Borca cambia su vida, se hace empresario, bueno, no voy a contar la vida. Claro, no, hay que leerla, Oye, la portada dice mucho, ¿no? Porque es una carretera recta. Es como un camino. Un camino con ese árbol al fondo y luego a ambos lados de la carretera, pues lo que podría ser cebada o trigo, ¿no? ¿Es un paisaje por casualidad de allí, de Pujerra? Allí hay más arboledas, castañar, pino. Serrano, esto es otro paisaje, pero bueno, es como un camino a... Es una simbología, el camino hacia la verdad, hacia la rectitud, ¿no? Hacia la honestidad, hacia un mundo más cívico. Bueno, decíamos que tú estás jubilado, has sido docente, has sido profesor, tú eras, en la escuela eras muy rígido, muy... Sí, ¿no? Eso está bien, ¿no? Tener un profesor... que te dé disciplina, yo creo que es bueno, ¿no? Muchas veces, si lo ves la contraportada, os digo, que la educación es muy difícil, es una tarea, difícil y complicada, pero mucho más ejercerla, mucho más difícil ejercer. Y eso es lo que le ha pasado a los padres del Borca, que ni han sabido, ni han podido, o quizás no han querido, Estaban como decía, que estaban buscando ellos sus placeres y sus cosas, pero desempeñar la función de educadora no la han desempeñado. Ellos vivían su vida, son personas
simple. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por venir al programa presentando este trabajo. Antonio Mena Guerrero, un granuja en un país de pillo, editorial Atlantis. Lo podemos adquirir en librerías de Málaga, está bien distribuido, ¿sí? Están distribuidos en Dulce, Proteo o cualquier otra librería, tarda 48 horas en servirlo. Muy bien. Pues Antonio, gracias y que nos veamos más veces. Enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias, nos marchamos ya. Mañana miércoles a las 6 de la tarde regresamos con mucho más contenido aquí en el magazín de PTV en Málaga TV. Hasta mañana. Comares Balcón de la Sarquía y Casa Atenea han patrocinado este programa.